Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, en primer lugar, pues quiero dar la bienvenida a este último webinar estamos organizando de la región 9 de la sección de Argentina. El webinar que vamos a tener el día de hoy se llama La industria de los... Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, en primer lugar, pues quiero dar la bienvenida a este último webinar estamos organizando de la región 9 de la sección de Argentina. El webinar que vamos a tener el día de hoy se llama La industria de los videojuegos en números. Va a ser impartido por la profesora Cecilia Barat, es profesora de Bellas Artes y directora en la Escuela de Game Design de América Latina. ¿Sí? Bueno, antes de la palabra de ella, por favor, me indica que se escucha mucho eco. Por favor, en primer lugar, silencien por favor los micrófonos, activarlos a menos de que si desean hacer alguna pregunta. En todo caso, pues Cecilia ahorita les dará algunas indicaciones pues para hacer las preguntas y pues así mismo para que ella las pueda responder. Entonces, por favor, silencien sus micrófonos. Como en las ocasiones anteriores, estas grabaciones, estos webinars están siendo grabados y posteriormente serán publicados en la página de IEEE de Región 9 y pues a través de otros medios. Entonces, le vamos a dar la palabra a Cecilia. Cecilia, pues gracias por acompañarnos y pues adelante. Cecilia. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos los que están allí conectados. Bueno, me presento. Yo soy Cecilia Barat. Mi formación es más bien desde el lado de las artes visuales. Cursé una carrera de Bellas Artes y también no me recibí, pero bueno, cursé bastante en la universidad sobre teoría del arte, filosofía del arte, etc. Mi llegada al mundo de los videojuegos fue desde la educación. Empecé a trabajar en un instituto donde se dictaban, entre otras cosas, videojuegos. Y bueno, me fue interesando muchísimo el tema por las posibilidades que tiene. Yo lo tomé no tanto como un mero juego, ¿no? ni como una cuestión técnica, sino más bien desde el costado cultural y artístico. Bueno, actualmente soy directora de la Escuela de Game Design América Latina, donde dictamos cursos asociados al diseño de juegos, y yo me especializo en la parte cultural de los juegos, ¿no es así? También colaboro con una revista muy importante de videojuegos y cultura gamer aquí de la Argentina, que se llama Irrompibles. Y bueno, soy la secretaria de redacción y también colaboro con otras. Bueno, para hacer mi presentación, a ver. Ahí va. Bueno, lo que el sentido de este webinar era hacer un paneo, ¿no? No solamente con los números de la industria, sino también con otras cuestiones relacionadas a lo que hace a la industria. No solamente, ahora vamos a ver como barras de crecimiento y porcentajes, que es importante, pero también queremos dar la idea de, bueno, lo que implica
como industria cultural, como bienes culturales, lo que implica también desarrollar esta parte de la cultura que recién hace poco se la está viendo realmente como un bien portador de cultura, no meramente como videojuegos de consumo. Y bueno, todas las dimensiones que tiene con respecto al impacto social, al jugador, a la educación, a la industria, etc. Bueno, vamos a empezar con un poquito de números, ¿no? Acá tomamos varias fuentes. Una es la fuente de la ESA, que es la Entertainment Software Association en Estados Unidos, también de la agencia Reuters. Bueno, varias cuestiones, y hasta mismo tenemos acá números también aportados por el Ministerio de Comercio Exterior de la ciudad de Buenos Aires específicamente, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, para si hay alguna persona que vive en el exterior de la Argentina, bueno, es un polo importante de producción de bienes audiovisuales, entre ellos los videojuegos, ¿no? Hay muchas empresas radicadas en la ciudad de estos temas. También hay en otros lugares, como Córdoba, La Plata, digamos, hay movidas bastante importantes, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires es un polo importante. Bien, el jugador promedio, y estos son datos globales, ¿no? Y datos globales que aparte también es de Estados Unidos, ¿no? Que es el mercado más importante. De hecho, el mercado estadounidense así se producen el 60% de las ventas, ¿no? de la industria de los videojuegos. No solamente es un país productor de videojuegos como otros tantos, sino que aparte es el mercado de consumo mayor, ¿sí? Bien, el jugador promedio tiene 31 años, ¿no es así? O sea, no son niños los que juegan meramente, sino ellos son adultos jóvenes, pero son adultos. Que evidentemente crecieron ya con una industria de los videojuegos que ya empezaba a ser fuerte. El comprador promedio es un poco más grande, tiene unos 35 años, ¿sí? Con lo cual, bueno, es importante tener en cuenta para cuando se producen, digamos, los videojuegos, los contenidos, quién es el que va a comprar, ¿no? O sea, uno puede hacer un videojuego para niños, pero hay que saber que el que lo va a comprar va a ser su padre, ¿sí? Va a ser una persona de un promedio de 35 años, con lo cual no le tiene que gustar meramente al chico que lo juega, que sí, obviamente es importante, sino también al comprador tiene que pensar que eso es valioso para... Uy, está acoplado un poquito. Bueno. Otra cosa importante también, el público femenino. Hay como un lugar común de pensar en el jugador de videojuegos como un jugador casi exclusivamente masculino. Esto ha cambiado muchísimo. Acá se habla de un 48% de público femenino, pero año tras año aparentemente hay un crecimiento de un 2% más o menos del público femenino. Estos son porcentajes, ¿no es así? Con lo cual siempre hay, digamos, hay casos especiales, ¿sí? O sea, hay que pensarlo que tal vez en algunos lugares hay más público, son más del 48%, bueno, eso son relativos. Pero bueno, el 62% juegan con otras personas, con lo cual también acá se derriba el mito de que el jugador es un jugador solitario, de que es alguien que no socializa, que está encerrado en una cueva jugando solo, ¿no? Sino que parte de los juegos es esta cuestión de la sociabilidad, ¿sí? Con otros sistemas, porque bueno, los sistemas de video, tanto, bueno, una computadora, una consola, un celular,
las distancias, puede haber sociabilidad en distancias, a kilómetros de distancia, digamos, pero no, es una forma de sociabilidad. El 44% juegan smartphone, esto significa, y el 25% juegan consolas portátiles. Esto significa que ya no se necesita, digamos, el smartphone lo que tiene y la consola portátil es que, como son justamente portátiles, se puede jugar en distintos ámbitos, no hay que pensarlo meramente en un lugar cerrado, en el hogar y eso, sino en lugares donde puede haber una sociabilización mayor aún. También, o sea, esto está cambiando, digamos, la forma de relacionarse con el mundo de la gente, porque bueno, en un viaje, en un consultorio de un médico, la gente está jugando, ¿sí? Esto también es importante pensar que los juegos que se hacen para smartphones no deberían ser juegos que implicaran muchísimo tiempo y muchísima abstracción del espacio-tiempo. Porque bueno, se juegan, las partidas probablemente sean partidas muchísimo más cortas, lo que dura un viaje, lo que dura una espera, etc. Pero también es importante el tema de los smartphones, porque los smartphones tienen una penetración en el mercado increíble, ¿sí? Se habla que en la Argentina, ¿no? O sea, obviamente cada país tendrá sus especificidades, pero hablar de la Argentina probablemente es más o menos hablar de la tendencia, por lo menos, que está sucediendo en otras partes. Nosotros somos 40 millones de argentinos y hay más de un celular por persona. Hay más celulares en la Argentina que personas, ¿sí? Y de estos celulares hay un 78% de smartphones, ¿sí? O sea, con lo cual, el grado de penetración de estos dispositivos es enorme. Y obviamente un smartphone implica que probablemente la gente se instale videojuegos y los juegue, ¿sí? Bueno, y aquí estamos, bueno, se dice que se espera un boom de juegos transmedia, que bueno, después vamos a hablar un poquito qué implica un juego transmedia. Es importante esta cuestión de los celulares, porque para nuestra región, digamos, va a ser como el punto probablemente más importante desde el desarrollo de industria de videojuegos a darle importancia. Nosotros como región, y la Argentina en particular, que es el lugar donde más puedo conocer, no hay empresas gigantescas de videojuegos que tengan presupuestos para videojuegos, digamos, AAA o para desarrollar en consolas, ¿no? Sino que es una industria en expansión que todavía, bueno, maneja otra cantidad de recursos, otro tipo de presupuestos y otro tipo de profesionalización, ¿sí? Con lo cual, bueno, la penetración de smartphones implica que tenemos una puerta importante hacia dónde desarrollar, en qué plataformas desarrollar, ¿sí? Bien. Vamos a ver, estos son números mundiales, ¿no? De la cantidad de consolas vendidas, ¿no? O sea, a la consola que tenés en tu casa para jugar, ¿sí? Bueno, vemos que a partir de PS Vita a PlayStation 4 es la nueva generación, las consolas de la nueva generación, ¿no? Por eso tienen muchísimo menos millones de consolas, de unidades vendidas, ¿no? Porque, bueno, son las más nuevas. Pero bueno, si nos ponemos a evaluar digamos, estos valores, entre la Xbox One y la PlayStation 4 hay 10 millones, digamos, de diferencia de unidades vendidas, con lo cual, evidentemente, bueno, hay una preferencia, ¿sí? Por lo menos
Y si lo ven en las otras unidades, también la PlayStation es muy importante. Acá, específicamente en la Argentina, bueno, la PlayStation, los que tienen consolas, que obviamente son un porcentaje menor de la población, ¿no? O sea, en relación a los que tienen smartphone o PC, sin duda el peso de PlayStation es infinitamente mayor que sobre las otras, ¿sí? De todas maneras, para nuestra región y para nuestras industrias, estoy hablando obviamente situada desde los países periféricos respecto a los grandes centros de desarrollo de videojuegos, desde nuestros países y específicamente desde la región latinoamericana, que somos un poco los que estamos conectados, probablemente no sea todavía redituable y económico desarrollar para este tipo de plataformas, pero bueno, siempre hay que tenerlos en el horizonte de expectativas, ¿no? Bueno, otros números, digamos, de ingresos de juegos por región, ¿sí? Esto es importante, esto es datos de 2014, pero bueno, después vamos a ver que más o menos son datos similares para 2015. Pero si ustedes ven, bueno, obviamente en la región de América del Norte hay un 22 mil millones, digamos, de ingresos, ¿sí? América Latina, si bien es un continente enorme, digamos, en extensión, si comparamos con las entradas, digamos, ingresos en cuestión de videojuegos, ¿no es así? Es prácticamente nada con respecto a otras economías, ¿sí? Pero tenemos, si comparamos, por ejemplo, la parte de Asia y China, hay 36 mil millones, digamos, ¿no?, de ingresos. Obviamente es el mercado, digamos, no solamente en la zona de Asia, China y la India específicamente, que son los que más arrastran, ¿no? Hay muchísima población, hay muchísima densidad poblacional, que eso hace la diferencia desde ya, pero también son economías en expansión, economías en crecimiento. O sea, si bien hoy en día hay una crisis internacional, China sigue creciendo, tal vez no a las tasas gigantescas que crecía hace 2, 3 años atrás, pero sin embargo sigue creciendo. Son economías que no se están reduciendo. Con lo cual, prácticamente el mercado asiático suma, digamos, en ingresos lo que es América del Norte y la parte de la Unión Europea, ¿no es así? O sea, que son las economías más importantes en consumo, ¿sí? Bueno, y África, que si bien África está creciendo, o sea, uno tiene la visión todavía de un África que no, bueno, estancada, está creciendo en menor medida y eso, pero hay por lo menos bolsones de África que tienen economías en expansión, ¿sí? O sea, por eso también se habla de que el hemisferio sur, digamos, del mundo, en este tiempo ha crecido. Bueno, es importante también destacar que la región, nuestra región de América Latina, en esta última década, más o menos, con sus especificidades por país desde ya, en general ha crecido en todo sentido, económicamente. Todos los valores y los PBI de la economía ha crecido, y desde ya que eso se traduce también en un crecimiento de el tema de los videojuegos, ¿sí? Bien, otros números, ¿sí? Acá, bueno, tenemos, esto es una proyección, ¿no?, de 2012 a 2016, y bueno,
si ustedes ven, esto también es global, desde ya, los juegos masivos online, o sea, los juegos masivos online tenemos una de las muestras más grandes y el éxito mayúsculo hoy en día es League of Legends, ¿sí? También está World of Warcraft y eso. Hay un 10%, 10,4% de crecimiento, ¿es así? Acá dice que, en cambio, los juegos, digamos, en PC y Mac, ¿no? O sea, en computadoras, están decreciendo. En las tablets y los celulares también hay un crecimiento enorme. En las consolas, digamos, portátiles hay un decrecimiento. Bien, y hay un crecimiento mucho menor, pero es un crecimiento del 3,5% de las consolas. Con lo cual, este es un mercado que siempre hay que tener el ojo bien avisor, porque se va modificando. Muchas veces hay diferentes preferencias, bueno, tiene que ver con el desarrollo tecnológico de las diferentes plataformas. Se está diciendo, bueno, todavía habrá que ver, pero se está diciendo que el consumo de tablets, no así de celulares, no de smartphones, sino el consumo de tablets, está amesetándose. Bueno, habrá que ver si es una cuestión estacional o no, ¿sí? Pero bueno, es una industria que tiene que pensar y bueno, tener visión sobre el tema de las plataformas, ¿sí? Bien. Luego estos son números del año 2015, de este año, y tenemos en la industria de los videojuegos, ¿sí? Un crecimiento total, ¿sí? De 91 mil millones, digamos, y medio de dólares, un 9% de crecimiento total, ¿sí? Global, de todas las economías. Y lo interesante, si nos ponemos a ver los números, es que el mercado que concentra el 60% del consumo de videojuegos, que es Estados Unidos, crece, pero a una tasa de 3% anual, ¿no es así? Mientras que China, que prácticamente tiene en números totales, ¿no? Absolutos, prácticamente el mismo ingreso, pero sin embargo la tasa de crecimiento es de 23%. Es muchísima la diferencia. Si nos ponemos a ver, el resto de Asia tiene un 15% año a año, ¿no? Y lo que es importante destacar es que América Latina tiene un 18% de crecimiento, con lo cual, ¿sí? Nosotros más que el número absoluto tenemos que ver la tasa de crecimiento, que en definitiva es lo que nos va a dar la proyección. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Bueno, Europa crece, sí, a un 5%. ¿Esto qué nos está diciendo? Más allá de la crisis internacional que puede haber, aparentemente, esta crisis no estaría afectando a los videojuegos, o sea, según se dice. Y es posible porque, en general, en todas las crisis, esto pasó en la crisis de los años 30, el juego y la necesidad de distraerse, ¿sí? Es lo que no baja, ¿no? O sea, el cine en los años 30 fue un éxito, o sea, porque bueno, evidentemente la gente iba y consumía eso, se distraía, ¿no? Bueno, los videojuegos aparentemente, no sabremos si es por el mismo factor, pero evidentemente no dejan de crecer. Pero sí, las grandes economías encontraron un techo de crecimiento, con lo cual, para un productor, para un desarrollador de videojuegos, tendríamos que empezar a mirar las economías que sí tienen un porcentaje de crecimiento mayor. Y esto es los nuevos mercados. China, Asia y hacia la parte del Pacífico, y América Latina. Con lo cual,
Acá en la región siempre se miró para los desarrollos a economías como Estados Unidos y Europa. Pero habrá que empezar a mirar hacia otros lugares, no dejar de mirar, porque no hay que dejar, digamos, ningún frente sin cubrir, pero tendríamos que empezar a mirar seriamente al mercado asiático y al mercado latinoamericano. Y esto es importante porque, por ejemplo, el año pasado fuimos a una reunión que había convocado el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿sí?, en relación al MICA, que es un mercado de industrias culturales que se hace, y nos dieron, bueno, nos presentaron una encuesta, ¿sí?, que se hizo en todo el país sobre el tema de consumos culturales y específicamente de cuestiones relacionadas a la computación y a la tecnología. Por eso justamente nos reunieron a gente del ámbito de los videojuegos. Pero bueno, una de las cosas que ellos señalaban y que no me parece para nada menor, es que también hay que pensar en el mercado exterior, pero también hay que empezar a generar un mercado interno, porque si bien nosotros como región y como país, aparte la Argentina tiene una densidad de población bastante baja, de todas maneras tenemos un crecimiento, ¿sí? Y esto hay que pensarlo aparte de acá a varios años, no podemos ver meramente la foto diaria, sino también hay que empezar a pensar un poquito más allá. Y el beneficio que te generar un mercado interno que consuma no solo bienes culturales nuestros, ¿sí?, en este caso de videojuegos, también te previene de los bandazos que puede dar la economía internacional. O sea, el mercado chino puede mañana desbandarse y por lo menos vos podés sostenerte con un mercado tal vez más chico porque hay menos cantidad de población, pero sin embargo un lugar seguro, con lo cual no hay que desestimar, digamos, nuestro propio mercado. No hay que pensar meramente hacer contenidos para afuera, sino también tenemos que pensar en contenidos que puedan ser consumidos adentro y afuera. Obviamente, en nuestra región hay que generar cultura de consumo, cultura de pagar, digamos, por videojuegos, ¿no? Nosotros tenemos en la región, bueno, altos índices todavía de piratería, ¿no? O, si no es piratería, tal vez, bueno, uno se descarga un juego en el celular que es freemium, pero prácticamente nunca compras nada. Bueno, eso también es generar cultura, ¿sí? Y bueno, obviamente, generar ingresos desde ya, o sea, cuando nuestras economías estaban planchadas y prácticamente no crecían, uno no puede pretender que masivamente la gente compre, ¿no? Bueno, qué sé yo, porque hay muchas economías informales y eso, pero hay que pensar en una economía en crecimiento con mayores índices de bancarización, que eso es importante. Nosotros tenemos una de las regiones pobremente bancarizada, ¿sí? Hay un 20% aparentemente de bancarización. Esto es de gente que tenga tarjetas de crédito, etc. Pero bueno, obviamente esto es a nivel regional, habrá que ver después país por país cómo es la foto, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir trabajando sobre eso. Pero bueno, desde la industria de los videojuegos habría que pensar, bueno, en armar contenidos que sean exportables y también consumibles dentro de nuestro mercado. Con lo cual habrá que hacer contenidos pensando en nuestra región, desde nuestros propios intereses, desde nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Esto es no meramente productos que para colocar en el mercado exterior. Bien, a ver cómo voy de tiempo. Todavía tengo un poquito. Bien.
como hablábamos de la penetración de los móviles en la región, estos son fuentes de Google, ¿sí? De 2013 y 2014, probablemente se haya modificado en el transcurso de este año, pero bueno, la Argentina tiene un 31%, pero de todas maneras estas cifras, o sea, estas son cifras de Google, o sea, hay otras cifras que se modifican, pero bueno, pensemos, o sea, acá lo que nos está dando es una comparativa entre México, Brasil y la Argentina, que serían como tres países, tres economías importantes dentro de la región, ¿no es así? Igual, bueno, Perú, Colombia también son importantes y acá no las tenemos. Pero bueno, en cuestiones de porcentajes, la Argentina y México tienen muchísima mayor penetración de smartphones que Brasil. Brasil lo que tiene es la cantidad de gente, tiene no sé cuántos millones de personas son los brasileños, pero por lo menos respecto a la Argentina son mucho más. Aún así, es menor la cantidad porcentual de smartphones. Bueno, quería hacer una breve digresión con respecto a lo que estaba comentando del mercado latinoamericano. Nosotros, bueno, yo lo veo desde el lugar específicamente, aparte de lo cultural, que es más lo mío, y bueno, creo que lo que tenemos que hacer para desarrollarnos como industria, no solamente reforzar la cuestión técnica, la cuestión tecnológica, los recursos humanos, cómo hacerlos más eficientes, cómo crecer como industria en general, ¿no? Sino también es importante empezar a ver los contenidos de nuestros juegos, ¿sí? Los temas. Nosotros estamos como muy, y en especial en este ámbito de la cultura, muy influenciados por la cultura anglosajona, ¿no es así? Y bueno, primero que a nivel mundial, el mundo está requiriendo también los mercados europeos, norteamericanos, asiáticos mismo, están buscando otros temas. También se saturó de temas relacionados de la idiosincrasia nórdica, ¿no es así? Qué sé yo, desde los superhéroes más bien de corte norteamericano, o las grandes fantasías europeas, ¿no? O sea, que están muy bien, pero bueno, ya hay, digamos, una cantidad de contenidos hechos y muy bien hechos, y nosotros como mercado no deberíamos gastar, digamos, recursos en tratar de emular eso, que también ellos hacen, porque primero que es su cultura, y la van a reflejar infinitamente mejor que nosotros si la quisiéramos emular, y aparte, bueno, ya está dicho, digamos, o sea, nosotros como región tenemos una riqueza inmensa en lo cultural. Primero porque somos una región de mixtura, ¿no? O sea, desde las invasiones españolas a América, empezamos a mezclarnos diferentes culturas, ¿no? Que se fueron desde lo africano, lo americano, originario americano, lo europeo, y bueno, y con todo nuestro bagaje cultural. Y aparte las cosas que nos han pasado, o sea, es justamente como que es un territorio y una región que prácticamente no está contada, no está relatado. Y creo que deberíamos empezar a concentrarnos en hacer juegos con contenidos propios de acá, ¿no? O sea, y no estoy hablando de una cuestión folclórica, ¿sí? Porque no, justamente. Pero sí cosas que nos pasan a nosotros y que creo que aparte no solamente van a tener importancia entre nosotros y vamos a querer consumirlos, ¿sí? Porque bueno, hablan de nosotros, o sea, hablan de nuestra idiosincrasia, sino también
otras regiones van a querer consumirlos porque están ávidos de nuevas historias. A nosotros nos encanta consumir cosas con historias de Asia, de la China, ¿no? O sea, porque bueno, es como la otredad también atrae. Bueno, nosotros también somos una región que tenemos cosas nuevas para decir al mundo. Y creo que hay que trabajar sobre eso, y lo que sí hay que trabajar de una manera inteligente. No meramente, digamos, por eso no meramente una cuestión folclórica, porque tenemos cosas, podemos realmente ofrecer muchísimo. Y esto va a redundar en beneficios. Vamos a hacer, digamos, una novedad, ¿sí?, respecto de desde otros lados del mundo, y aparte nosotros vamos a querer consumirnos. A nosotros mismos, digamos, culturalmente. De hecho, pasa en otros ámbitos. O sea, en el cine, o sea, hay muchas cosas que en las televisiones, o sea, hay muchos contenidos ya armados desde acá con una calidad impecable y realmente muy interesante. Bien, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Bien. Después tenemos otros datos importantes, los Outer Games, que son videojuegos publicitarios. También es digamos, es una faceta en la industria de los videojuegos, que tal vez no es la que un desarrollador, cuando se mete entusiasmado a querer desarrollar, está pensando tal vez en hacer Outer Games. Pero bueno, es un costado económico que es importante, ¿no? Primero porque acá, como vemos el porcentaje, esta es fuente de Telam, ¿sí?, que es una agencia de noticias argentina. Aparentemente el 78% de los jóvenes en América Latina tienen un smartphone, ¿sí? Con lo cual, es importante porque, bueno, los jóvenes son los que porcentualmente más videojuegos consumen, ¿no?, porque ya forma parte de su educación, ¿sí?, educación sentimental, ¿no?, así como vemos televisión, vemos cine, eso tenemos el tema de los videojuegos. Bueno, otras cifras más, tampoco no es para aburrirlos, el 78% de los celulares en Argentina son smartphones, y como yo les decía, esto para muestra, ¿no? O sea, sé que hay gente que no es argentina, pero bueno, hay más celulares que personas en este país, con lo cual, después obviamente los celulares van saliendo de circulación porque van entrando nuevos, con lo cual los que no son smartphones, en este momento, en 2, 3 años, 5 años, van a hacerlo, porque prácticamente entiendo yo que ya no se deben fabricar celulares que no sean inteligentes. Bien, acá también dice que la mitad de los aparatos de telefonía móvil vendidos fueron smartphones. Bien, y lo que sí es importante para nosotros es que el 82% tiene el sistema Android, no tiene iOS, ¿sí? Los digamos, celulares de Apple son caros acá, bueno, y aparte, bueno, evidentemente, o sea, hay que tener en cuenta eso, y es importante eso porque la gente que más plata pone, más consume, ¿sí?, en general, en videojuegos, en celulares, vienen de los que corren en plataforma iOS, ¿sí?, iOS, no desde Android. Con lo cual, bueno, ahí hay un segmento, ¿no?, que habrá que analizar. Por eso muchas veces los videojuegos, los juegos para celulares y para plataformas móviles, muchas veces salen primero para iOS y después para Android. Esto es porque evidentemente el consumidor de iOS es un consumidor mucho más pasible de consumo, ¿sí? Bien.
otra nota de color, bueno, este es otro de los temas que viene y que es un desafío también, representa un desafío para la industria. Bueno, el Oculus Rift, que es el sistema donde, bueno, hay que adaptarse para desarrollar en esto, o sea, desde el sonido, la imagen, o sea, porque implica otro tipo de inmersión, ¿no es así? Acá en la Argentina se está desarrollando un videojuego, no sé para cuándo podrá ver la luz, ahora me acuerdo de Ham, creo que se llama, que está hace tiempo desarrollándose, pero bueno, es algo también que hay que pensarlo, ¿no? No solamente tenemos el tema de los videojuegos para celulares, sino también estas cuestiones que plantean desafíos de desarrollo diferentes. Y bueno, para ir cerrando, también está hablando mucho, y esto bueno, es un webinar anterior que dio Durgan Nayar, específico de Transmedia Storytelling, se dio, pero bueno, esto es para nombrarlo. Está otro tema de los juegos, ¿no?, que es importante, el tema de los desarrollos transmedia. En general hoy en día la industria del entretenimiento, ¿no?, está pensando en productos que sean transmediables, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de productos muy importante y lo que tiene es que el público suele ser muy volátil y una manera de atraparlo, por decir así, no es muy lindo la palabra, pero bueno, de retener al público sería más conveniente, es presentándole un sistema de productos, ¿no?, que tienen en diferentes medios, ¿sí?, que pueda retener a este espectador, consumidor, prosumidor, como se le dice, en una historia que es autoconclusiva en cada medio, ¿no?, desde un videojuego, una serie web, una película, una historia, digamos, desde la literatura, y que, bueno, va pivotando en esa historia, y bueno, sigue consumiendo la marca, ¿no?, de alguna manera. Bueno, esto también plantea desafíos, ¿no?, y desafíos especialmente para la industria de los juegos, no tanto tal vez para el desarrollo más tradicional de un videojuego, sino para los game designers, ¿no?, que tienen que, porque en todo esto hay una estructura lúdica, ¿sí?, que cohesiona, digamos, cada ventana, cada nodo, cada medio, donde se puede contar la historia, ¿no? Bueno, esto es otro desafío más, otra puerta que se abre para esta industria. O sea, el desarrollo de los juegos tiene un montón de lugares por donde, digamos, por donde expandirse. Bueno, esto solo lo pongo siempre, bueno, ya me explayé en esto de los contenidos, ¿no? Pero bueno, esta es una obra de un artista uruguayo, ya creo que ya fallecido, no lo quiero matar por las dudas, pero bueno, la obra es de 1943, y es América del Sur dada vuelta, ¿no? O sea, poder mirarnos desde otro lugar, por esto yo decía, no desdeñar nuestros mercados, ¿sí?, que son mercados en crecimiento, son mercados potentes, y aparte no desdeñar también todo nuestro background de historias, de dramas, de tragedias, digamos, para contar, ¿no?, como material cultural, ¿sí? Y bueno, otro también un poco para finalizar el tema es también la importancia del tema educativo, ¿no? O sea, yo puedo hablar desde el lugar de la Argentina, pero me imagino que en otros países de la región debe ocurrir cosas bastante similares, pero bueno, hace
poco tiempo, y bueno, porque obviamente esta industria es joven, y más joven es en estas regiones, ¿no? Es joven a nivel mundial, es más joven aún acá. La necesidad, ¿sí? Y la importancia de generar carreras de desarrollo de videojuegos, como se está hablando dentro de la BGGE, de la Sociedad Internacional de Videojuegos, de generar, es posible generar ingenierías en videojuegos, ¿sí? Nosotros, bueno, acá en la Argentina ya empezaron a ver, hace relativamente poco, universidades, ¿sí? Privadas y algunas entiendo que estatales, como creo que está la Universidad del Litoral, que tiene una carrera de videojuegos a distancia, pero bueno, hay que generar más carreras de desarrollo de videojuegos. Hay muchas carreras, hay muchas universidades que las tienen medio camufladas, camufladas no a propósito, pero son como apéndices de carreras más de multimedia, ¿no? Evidentemente, bueno, es un tema, el videojuego que se tiene que independizar porque ya tiene peso propio, ¿sí? Entonces, bueno, desde carreras de diseño de videojuegos, desarrollo de videojuegos, bueno, y tal vez, ¿por qué no?, alguna vez ingeniería en videojuegos, no soy yo quien pueda decir si sí o no tengo los elementos conceptuales como para decir que sí, pero me parece que sería genial. Y también sería muy importante que la universidad pública, ¿no?, se meta en carreras de videojuegos, porque, bueno, ya sería como el Estado, ¿no?, dando un respaldo al desarrollo de los videojuegos, que no es menor. De hecho, el Estado, por lo menos en la Argentina, y entiendo que también en otros países, ya le está dando una importancia. Desde el Ministerio de Cultura Nacional se armó un mercado de industrias culturales donde desde que inició, creo que en el 2010, ya estaba la pata, digamos, uno de los pilares del mercado de industrias culturales eran los videojuegos, ¿no? O sea, ya me parece que se está viendo que es importante como bien cultural y aparte como también un espacio donde se generan y se necesitan recursos humanos altamente calificados y muy diversos, ¿no? Desde ingenieros hasta programadores, artistas, bueno, guionistas, ¿no? Es una industria tan o más compleja que la del cine, con lo cual, bueno, hay que generar cultura sobre esto, y bueno, seguir avanzando, ¿no? O sea, ir a golpear puertas, a ministerios, a secretarías, para lograr que esto tenga más peso aún, ¿sí? Bueno, para finalizar, los invito, para quien no forme parte todavía de la BGGE, a participar. Acá está la dirección del sitio, la nueva dirección del sitio, y se puede participar como miembros en la Sociedad Internacional de Videojuegos, como miembros de Mesa Chica, como miembros activos y como miembros pasivos, que son, si ustedes ingresan a la página web, ahí están especificados, pero básicamente la diferencia son el nivel de compromiso para participar. ¿Sí? Cualquiera puede participar sin costo alguno, y bueno, está bueno para relacionarse y bueno, aportar ideas. Bueno, esto es todo. No sé si alguien me quiere hacer alguna consulta, pregunta. Ay, no leí, perdonen, no leí el chat, estaba tan entusiasmada hablando. A ver, Joaco Bengochea dice: en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la carrera de Ingeniería de Sistemas, se dictan optativas de esas. Sí, entiendo que sí, que hay varias carreras así que son de ingeniería y que hay optativas para desarrollo de videojuegos.
Pero bueno, en los videojuegos también tienen una especificidad, está buenísimo para mí que en las ingenierías haya esto, pero también tienen una especificidad, porque hay desde artistas hasta, bueno, o sea, el que hace el contenido, ¿no? O sea, uno no puede pretender que o un programador o un ingeniero haga los contenidos, digamos, más bien culturales, o sea, realmente es un lugar complejo que bueno, se necesita como más, ¿no? O sea, digo, en las escuelas de arte debería estar ya metido, así como se metió la fotografía en algún momento, o luego el cine, debería estar metido ahí el tema de los videojuegos. Todavía eso falta, parece. O sea, pero sí, sin duda se hizo un gran paso. Creo que hay más, creo que hay universidades privadas también acá en Buenos Aires que lo dan, como dije, en el litoral, y después sí hay carreras terciarias también que tienen institutos privados, ¿no? Ya no universitarios, pero sí privados, que algunos son muy buenos, pero sería buenísimo que la universidad pública, yo que siempre estudié en universidades públicas, se metiera en el tema con diferentes presupuestos, ¿no? O sea, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o...? Yo no escucho nada, no sé si es que tengo seteado así o qué. Sí, pues, si alguien quiere usar el micrófono, por favor verifiquen que no esté silenciado, o si no por el chat. ¿Se me escucha a mí? Sí. Sí, sí, señora. Ah. ¿Cuál es el impacto en la socialización de los juegos transmedia? Se dice que este tipo de actividades puede impactar negativamente. No sé por qué negativamente. No, la verdad no sé a qué te referís, Daniela. O sea, qué sé yo, todo puede impactar negativamente. O sea, la publicidad, todo. No sé. Ah, no, yo creo que no, a ver, desde mi perspectiva, sí, uno cuando piensa en que se rompen lazos, digamos, más de estrechez física, en el sentido de sentarse y socializar en persona a persona, pero me parece que también la modernidad, nuestra contemporaneidad, con todo el uso de estas tecnologías, generó otro tipo de socialización. Y creo que en general la gente utiliza todas las vías. Bueno, obviamente siempre hubo gente que no socializó, aún así no habiendo todas estas plataformas de social media, ¿no? Pero la gente, si uno no tiene una patología, o sea, pues, utiliza todas las herramientas. Me parece a mí, o sea, el tema es, bueno, cuando hay otra cosa, ¿no? Es como cuando se habla de que si los videojuegos fomentan la violencia, o las series de televisión fomentan la violencia. Las fomentan en el sentido, mirá, si realmente hay un componente violento previo ya en la persona. Yo puedo ver una película de guerra o de asesinato sin no salir a matar a nadie. O sea, me parece que no. Para mí todo suma. ¿Algo más? Bueno.
A ver, mercado de videojuegos. ¿Hay diferencias en las temáticas respecto a los consumidores de hace 2 décadas? ¿Hay mayor diversificación? Sí, creo que sí, que hay muchísima mayor diversificación. En temáticas, o sea, me imagino que me estás hablando de contenidos en los videojuegos, ¿no es así? Bueno, pienso que sí. Bueno, desde ya que sí, porque primero que la industria se fue desarrollándose y han surgido, digamos, diferentes clases de videojuegos, ¿no? Desde ya. Desde el first person shooter, que sos una persona que tiene que disparar un objetivo, ¿no? Que eso, digamos, es como el estigma de los videojuegos, ¿no? La historia negra de los videojuegos, más o menos, que cuando te dicen los videojuegos generan violencia, se están refiriendo a eso. Pero también, bueno, hay cantidad de otros videojuegos que nada tienen que ver con esa cuestión. Y bueno, desde ya que vamos a ver los juegos celulares como Candy Crush, o sea, digo por decir algunos, o aventuras gráficas donde hay historias, ¿sí? Hay una cantidad de o juegos educativos, o sea, hay una diversificación inmensa, ¿no? No solamente de temas, sino hasta de formas de interacción con el videojuego. Y bueno, también está no solamente el videojuego como forma de entretenimiento, sino también videojuego como sistema, o sea, un medio educativo, o sea, porque bueno, los videojuegos desde ya que son profundamente didácticos, aunque no hayan sido pensados para eso. A ver, ¿ves al arte metiéndose en una nueva modalidad entre los videojuegos? Bueno, yo que vengo del arte, en las vanguardias del siglo XX, ¿no? O sea, desde las primeras décadas del siglo XX, siempre lo que quisieron hacer es que se hablaba de la obra de arte total, ¿no? O sea, donde se pensaba en todos los medios juntos y después se fue como modificando eso, ¿no? Y ya en los años 60 hablaban de un espectador que sea parte de la obra, ¿no? Entonces decían happenings, performance, ¿no? O sea, donde el espectador formaba parte de la obra. Creo que los videojuegos medio que vienen son casi una obra de arte total porque tienen todo, ¿no? Desde narrativa, música, temas gráficos, y aparte está la interacción del jugador, o sea, la inmersión del jugador. Me parece que en ese sentido, bueno, creo que es uno de los motivos por el cuales me acerqué con tanta interés al tema de videojuegos. Será cuestión de esto da para rato, digamos, hablar de eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí lo escuché, perdón. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues parece que no, creo. Pues igual mientras aquí vamos cerrando, pues igual pueden ir escribiendo. Pues bueno, pues agradecemos a todos su asistencia. Pues como les comentaba al principio, este fue el último webinar de la serie de videojuegos. El objetivo es seguir desarrollando webinars de este tipo pues de aquí en adelante, ¿sí? Estos van a estar publicados, estas grabaciones van a estar publicadas dentro de poco en la página de las páginas como la R9. Entonces, pues pueden entrar cuando lo deseen para poder ver los webinars.
Entonces, Cecilia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por escucharme. Y pues bueno, continuamente y los esperamos en una próxima oportunidad. ¿No? Pues gracias a todos. Bueno, hasta luego. Un gusto.